Bien, pues la pasada estuvimos hablando sobre la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, ¿no? Y también estuvimos hablando acerca de las profecías mesiánicas, ¿no? De cómo Cristo cumplió con todas ellas. También, muy brevemente, vimos dos versículos que nos hablaban sobre las motivaciones ocultas de los líderes religiosos para dar muerte a Jesús. Y concluimos con una pequeña exhortación a poner nuestros ojos en Jesús y a no desanimarnos por todos los oprobios o injusticias que nos puedan ocurrir por ser cristianos. Ejemplo tenemos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y recordemos que también nosotros debemos llevar nuestra cruz. Nuestra cruz no es comparable con la suya. La cruz de Cristo no hay mortal que pudiera haberla llevado, porque allí es donde hizo su obra. Y estoy hablando del aspecto espiritual de la misma y no del madero que Jesús llevó a cuestas, a veces recibiendo ayuda de un tal Simón de Cirene. La muerte y la resurrección de Cristo es la base central de nuestra fe. Hoy hemos tomado la Santa Cena y recordado su muerte, como así su resurrección. Son cosas centrales en el Evangelio, son fundamentales, ¿no? Fueron las señales más poderosas que Dios dio al mundo. A través de ellas Cristo realizó su obra de redención. Y en nuestro país, esta semana, las imágenes de su crucifixión y resurrección son vistas por multitudes de personas. Son veneradas por algunas y otras vienen a ver las procesiones como una oferta turística más. Con todo, me preocupa mucho el hecho de que estas multitudes, como aquellas que seguían a Jesús en su entrada a Jerusalén, que no entiendan el significado de la obra de Cristo por medio de su muerte y resurrección, ni la aplicación que ésta tiene para las vidas de hombres y de mujeres. Las imágenes no darán ese conocimiento, sino la palabra de Dios. En Colosenses 3:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra más importante que existe. ¿Sabes? A veces yo reflexioné sobre esto, pensé, y si tú a una frase escrita le quitas el verbo, la frase se queda sin significado. Así es la vida sin Dios, la vida sin Cristo no tiene significado ninguno. Así que el conocimiento de Dios nos viene a través de su palabra. Y en esta tarde tenía un mensaje acerca de la resurrección de Cristo, del hecho histórico de su resurrección, pero de alguna manera al ver que tantas personas ignoran la obra de Cristo en la cruz y el poder de su resurrección, soy impulsado a hacer un estudio bíblico breve sobre el tema. Serán tan solo unos cuantos textos, ¿no? Por si este mensaje cayera en alguien que tuviera oídos para oír y el mensaje tuviera también una aplicación práctica en su vida. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dijo estas palabras en el capítulo 1, versículos del 18 al 21. Y este será el texto de esta tarde, el texto principal, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mensaje de la cruz, o la palabra de la cruz, fue y es una locura hoy en día. Es un mensaje que es puramente espiritual, que va dirigido al espíritu de la persona y que su naturaleza humana no puede encajar. De ahí que los discípulos no pudieron entender todas estas cosas que Jesús les hablaba acerca de su muerte. Y las personas tampoco. De hecho, en esta misma epístola, en el capítulo 2, versículo 14, que vamos a leer después, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el ser humano, creado y diseñado por Dios, tiene una naturaleza espiritual, además de una psíquica y otra física. En esta misma carta a los Corintios, Pablo los define como carnales, naturales y espirituales. Y da las palabras en griego, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Y es muy significativo, ¿no? Como del hombre carnal, que es griego sarkikos, es aquel que es poseído por la naturaleza de la carne, sensual y controlado por los apetitos animales, que es gobernado por la naturaleza humana y no por el espíritu. Esta es la definición que da el diccionario expositivo de Vine, que es un buen diccionario bíblico. El hombre natural, ya hemos hablado de él, y es muy significativo como viene en el griego, que viene como psíquicos o psique, ¿no? Un término que se refiere, originalmente se refiere al alma, al conjunto de procesos mentales y emocionales de una persona y que abarca aspectos como el intelecto, los pensamientos, las emociones, la memoria, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el hombre espiritual, neumáticos, que no lo confundamos con las ruedas de los automóviles, pero la raíz es neuma, ¿no? De donde proviene la palabra espíritu. Es espiritual, es decir, pertenece al espíritu o guiado por el espíritu. El uso bíblico que se da es que describe a una persona que vive y discierne y actúa bajo la influencia del Espíritu Santo, no según la carne ni el razonamiento humano. Estas es las tres definiciones que da Pablo acerca del hombre, ¿no? En sus tres aspectos. Y luego en 1 Corintios 2, 14 y 16 que hemos leído antes, Pablo hace un contraste del hombre natural y el hombre espiritual. Y donde dice, pero el hombre natural, el psíquico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y sigue, y en cambio el espiritual, y aquí pone el neumáticos, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, las características del hombre espiritual es que tiene discernimiento y puede discernir las cosas espiritualmente. Tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de entender lo que es de Dios, lo que viene de Él. No se limita a la lógica humana, va más allá de lo visible. Es guiado por el Espíritu de Dios. No vive según la carne, los deseos humanos, sino según la voluntad de Dios revelada por el Espíritu. Y tiene la mente de Cristo, como dice en el versículo 16, que es transformado internamente en su ser para actuar y pensar conforme al carácter de Jesús. Así que volviendo al texto, al capítulo 1, versículo 19, ahí también dice que está escrito que destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y este versículo es una cita de Isaías capítulo 29, versículo 14, y Pablo la usa para subrayar un punto central de su mensaje en Corinto,
que el Evangelio de Cristo no se ajusta a los criterios humanos de la sabiduría humana. Este versículo en particular resalta el contraste que se habla ahí entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y Pablo quiere dejar claro que el mensaje de la cruz, que para muchos era una locura, es en realidad el poder y la sabiduría de Dios. Así que en el contexto de esta carta, Pablo está confrontando una tendencia que había en la iglesia de Corinto, ¿no? De que algunos estaban valorando más la retórica, el conocimiento filosófico y la influencia humana en lugar de Cristo y de su poder transformador por medio de la cruz. En los días del apóstol Pablo ya había pasado la época dorada de muchos de los grandes filósofos clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles, pero todavía influían fuertemente en el pensamiento del mundo greco-romano de entonces, ¿no? Y por esa razón, pues, los miembros de la iglesia de Corinto, aunque no eran intelectuales, la mayoría, recordad que Pablo les tuvo que decir que no había muchos sabios entre ellos, que la mayoría de ellos eran gente que había salido del mundo de la esclavitud. Había muy pocos sabios. Y él les recuerda que tenían una vocación, que su vocación era realmente depender de Cristo y vivir a Cristo y dejarse de todo intelectualismo, de toda filosofía, de toda influencia retórica y todo lo demás. Pero este ambiente es lo que prevalecía en la iglesia de Corinto. Por eso hace este contraste Pablo acerca de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de los sabios representa el orgullo intelectual humano que cree que poder alcanzar a Dios, a entenderlo por medios puramente racionales. Pero el versículo 21, sin embargo, dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, que Dios destruye ese tipo de sabiduría al mostrar que la salvación no viene por el conocimiento o el mérito humano, sino por lo que parece una locura para muchos, a través del mensaje de la cruz, de la palabra de la cruz. Y el mensaje de Pablo es que la verdadera sabiduría está en lo que para el mundo era una locura, el sacrificio de Cristo que revela la sabiduría y el poder de Dios. Es un recordatorio, fuerte recordatorio contra el orgullo intelectual y una invitación a recibir el Evangelio con humildad. La filosofía del mundo realmente no está basada en el principio de la muerte y de la resurrección. Y todo este tema es chocante, les choca, rebota en sus mentes. En Juan 12:24, sin embargo, Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y la naturaleza enseña el principio de muerte y resurrección ilustrado por Pablo en el gran capítulo de la resurrección, que es el capítulo 15 de Primera de Corintios. En el versículo 36 dice: necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y eso es que algunos cristianos de esta iglesia de Corinto estaban cuestionando cómo sería posible que los muertos resucitaran, especialmente con qué clase de cuerpo. Pablo responde con una ilustración de la naturaleza usando la metáfora de una semilla, ¿no? En primer lugar le dijo necio, y Pablo no estaba insultando a esa persona, sino reprendiendo fuertemente una forma de pensar que ignora la lógica divina. Llama a necio a quien cuestiona la posibilidad de la resurrección sin tener en cuenta cómo Dios ya ha dado y dejado ejemplos de esto en la creación. Lo que tú siembras no se vivifica
si no muere antes? Es un principio natural. Una semilla que se siembra muere, en cierto sentido. Deja de ser semilla para convertirse en una planta, una nueva forma de vida. La muerte es paradójicamente la puerta a la transformación del cuerpo. Pablo está diciendo que la muerte del cuerpo no es el fin, sino el comienzo de una transformación gloriosa. Así como la semilla muere y surge algo mucho más bello y complejo, así también el cuerpo humano será transformado en la resurrección. Y este versículo enseña que Dios ya nos da ejemplos visibles en la creación de este principio de muerte, vida, transformación y resurrección. Ahora entendamos lo que es. Me he puesto a pensar, ¿no? Y quizás el mensaje salga con muchas definiciones, pero yo me he puesto a pensar lo que es realmente la muerte, ¿no? Y algunos textos bíblicos pues nos lo dicen. La muerte natural es realmente la separación de la psique, del cuerpo, es la muerte del hombre psíquico, ¿no? Por eso cuando hay una muerte tienen que buscar el cerebro, ¿no? Si hay muerte cerebral. Sin embargo, la muerte espiritual es la separación del espíritu humano de Dios por causa del pecado. Y esto nos viene escrito en la Biblia. En Romanos 5:12 dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto es la realidad. Por esa razón las personas están muertas espiritualmente. Por eso en una ocasión Jesús mandó a alguien a que fuera a predicar el Evangelio y le dijo, déjame que entierre primero a mi padre. Y Jesús le dijo, tú deja a los muertos que entierren a sus muertos, tú ve y predica el Evangelio. Pero así como la muerte entró por un hombre, en 1 Corintios 15, 21 dice que por un hombre también entró la resurrección de los muertos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí es esta definición que quería darla porque las personas están separadas de Dios por causa del pecado. Dios estableció que la paga del pecado es muerte y la ley, que es el ajón del pecado, cuando una persona peca, muere espiritualmente y es separada de Dios, ¿no? Y entonces, de ahí la importancia que tiene el que podamos creer en la resurrección, ¿no? En Juan 5:25 dice, de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y este versículo está en el contexto de un discurso profundo de Jesús sobre su autoridad divina y su unidad con el Padre. Y vamos a analizarlo parte por parte. En primer lugar dice, de cierto os digo. Y esta es una frase que Jesús utilizó en algunas ocasiones para indicar que lo que venía después era de una total veracidad y gran importancia. Y Jesús hablaba con autoridad divina. Y dice, viene la hora y ahora es. Y aquí Jesús señala una realidad presente y al mismo tiempo futura. En su declaración hay una dimensión inmediata, ahora es, y otra escatológica, viene la hora. Esto es típico en el Evangelio de Juan, donde lo eterno irrumpe en el presente. Y dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios.
Los muertos pueden entenderse en dos sentidos. En un sentido espiritual, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, y también Jesús está diciendo que los espiritualmente muertos oirán su voz, el Evangelio, y resucitarán a una nueva vida. En un sentido físico, también anticipa la resurrección corporal, como lo que él menciona más adelante en Juan 5, 28 y 29, que los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que la oyeren vivirán. Este oír no es solamente captar el sonido, sino escuchar con fe y responder. Los que reciben su palabra con fe recibirán vida, primeramente vida espiritual, nuevo nacimiento y finalmente resurrección física. Y Jesús aquí revela su poder soberano sobre la vida y la muerte. Entonces, hay una teología que dice que las personas muertas no pueden creer porque están muertas espiritualmente. Y sin embargo aquí vemos a Jesús con esa autoridad divina y con ese poder que puede levantar a los muertos. Dio ejemplo de ello. Que yo estaba pensando en las personas que han resucitado anteriormente a él y que él hizo resucitar. Entre ellas hemos estado hablando antes del hijo de la viuda de Naín, que tocó el féretro y Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Esa persona estaba muerta físicamente, muerta espiritualmente, estaba muerto. Y oyó la voz de Cristo y se levantó. Lázaro también oyó la voz de Jesús que le dijo: Lázaro, sal fuera. Y habían quitado la lápida y con todo el sudario que tenía salió fuera. Así como otras ilustraciones, la voz de Dios que viene con su palabra y está apoyada con el Espíritu, trae poder, convicción, revelación, luz a la persona para que esa persona pueda responder a la obra y al llamado de Dios. Y eso lo vemos tanto en personas muertas físicamente como en personas muertas espiritualmente. Y este texto lo dice. Los que reciben su palabra recibirán con fe, recibirán vida. Y Jesús revela aquí su poder soberano sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene autoridad, no solo para levantar muertos al final de los tiempos, sino para dar vida espiritual ahora mismo a todo aquel que cree. Su palabra es vida para los que están perdidos y espiritualmente muertos. En Juan 3:3 Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:5 le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué relación tiene este versículo con el que hemos leído anteriormente? En Juan 3, Jesús habla de nacer de nuevo, como una necesidad para ver y entrar en el reino de Dios. No se refiere a un nuevo nacimiento físico, sino espiritual, una regeneración producida por el Espíritu Santo. En Juan 5:25, él dice que los muertos, los que están muertos espiritualmente, oirán su voz y vivirán. Es decir, tendrán ese nuevo nacimiento del que habla Juan en el capítulo 3. Ambos pasajes se complementan. En Juan 3 el énfasis está en la necesidad del nuevo nacimiento por el Espíritu, y en Juan 5 el énfasis está en el poder de la voz del Hijo de Dios para dar vida a los muertos, espiritualmente hablando, aunque también apunta a la resurrección futura. El punto clave es que Jesús no está hablando solo de una reforma exterior, sino de una transformación interior producida por Dios. Nacer de nuevo es también pasar de muerte a vida. No es algo que el ser humano logre por sí mismo, sino que es un acto sobrenatural que ocurre cuando uno
oye la voz, la palabra de Dios, del Hijo de Dios y cree. Así que uniendo estas ideas, Nicodemo, que era un fariseo, un conocedor de la ley, experto, un hombre plenamente que conocía las leyes, la ley, pero no entendía lo esencial, que para entrar en el reino de Dios necesitaba nacer de nuevo, necesitaba tener una vida nueva. Y Jesús le revela que esa vida solo se recibe del Espíritu, como vemos, como estamos leyendo ahí, y por la fe en el Hijo de Dios. En Juan 5:25 Jesús reafirma que esa vida viene por oír su voz, es decir, recibir su mensaje con fe y responder a él. En Gálatas 2:20 expresa con fuerza y belleza esa nueva vida que viene por el oír y responder a la voz de Cristo, como veíamos en Juan 3:5. Gálatas 2:20 es cuando Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, voy a hacer un comentario conectándolo con Juan 3 y Juan 5, ¿no? En primer lugar dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo habla de una unión espiritual con Cristo en su muerte. Es como decir, mi viejo yo, ese que vivía según el pecado, murió con Cristo. Esto es lo que ocurre cuando alguien nace de nuevo. Como hemos visto, el viejo hombre muere ahí. Así como Jesús en Juan 5:25 da vida a los que oyen su voz, Pablo dice que su antigua vida terminó para dar paso a una nueva. Luego, en segundo lugar, Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aquí Pablo muestra el resultado del nuevo nacimiento. Ya no es él quien dirige su vida, sino Cristo quien vive en él. Es la vida espiritual de Cristo en el creyente. En Juan 3, Jesús dijo que hay que nacer del Espíritu. En Gálatas, Pablo describe cómo es vivir por ese Espíritu. Cristo mismo habitando y guiando la vida de la persona. En tercer lugar, Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo reconoce que aún vive en un cuerpo humano, pero su forma de vivir ha cambiado. Ahora vive por la fe, no por la ley, no por las obras, no por esfuerzos humanos. En Juan 5:24 Jesús dice que quien oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Pablo está diciendo que le ha pasado. En cuarto lugar, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida nueva no es un resultado de un mérito, de algo que tú hayas podido hacer, sino del amor de Cristo manifestado en la cruz. El nuevo nacimiento se basa en esa entrega amorosa de Cristo. En resumen, Juan 3, Juan 5:25 y Gálatas 2:20 nos muestran distintos ángulos de la misma gran verdad. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente, Juan 5:25. Necesitamos nacer de nuevo del Espíritu, Juan 3. Esta nueva vida en Cristo mismo es Cristo mismo viviendo en nosotros, Gálatas 2:20. Todo esto ocurre por gracia, mediante la fe, porque Él nos amó y se entregó por nosotros. Y ahora vamos a añadir otro texto más, Romanos 6. Es un capítulo clave para entender cómo la vida del creyente está unida a la muerte y resurrección de Cristo. Y encaja perfectamente con lo que hemos visto en Juan 3, Juan 5:25 y Gálatas 2:20. Veamos algunos versículos clave. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice, en primer lugar, bautizados en su muerte. Y aquí el bautismo no es el acto externo, sino lo que representa. El bautismo siempre es como la Santa Cena, que son símbolos, el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. El bautismo representa a ese bautismo espiritual, que es el que realmente nos mete en el cuerpo de Cristo y el que nos hace morir y resucitar con Él, nacer de nuevo, en otras palabras. Es algo que cuando alguien cree en Jesús, responde a su voz, como en Juan 5:25, esa persona es unida a Él en su muerte, muere al pecado, a su vieja vida, a su yo, como dice aquí, como también dije en Gálatas 2:20. Este morir del que Jesús hablaba en Juan 3, de que no se pueda entrar en el reino sin morir al viejo hombre y nacer del Espíritu. Y sepultados para muerte. La sepultura simboliza que esa vieja vida ha terminado, ya no hay vuelta atrás. Como en Gálatas dijo Pablo, ya no vivo yo. A fin de que, como Cristo resucitó, también nosotros andemos en vida nueva. Y este es el corazón de todo, ¿no? No solo morimos al pecado, sino que resucitamos a una vida nueva. Es una nueva existencia donde la vida de Cristo está activa en nosotros. Y esa vida nueva es la misma que Jesús prometió a quienes oyen su voz en Juan 5:25, ya desde ahora y que será completada en la resurrección final. Todo esto describe la misma transformación radical que obra Dios en quien cree en Jesús. Muerte al viejo hombre, nacimiento espiritual, unión con Cristo y vida nueva dirigida por Él. Y este es lo que estaba yo diciendo de que una aplicación práctica para aquel que no conoce a Dios, que sepa que escuchando su palabra, Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y es una frase muy significativa, porque le da a la persona que haga lo posible por prestar atención a las palabras que Jesús hablaba. A muchas personas, esto es un sermón, un mensaje cristiano, y pum, le rebota, y son como aquel que la palabra que cayó fuera del camino, ¿no? Que era un terreno duro, personas duras que le repelen el mensaje de Dios. Pero sin embargo Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que preste atención, el que realmente se tome el tiempo para escuchar, el que recapacita, reflexione, y el que si es tocado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios que está ahí convenciendo de pecado y puede responder a esa persona puede encontrar todo lo que hemos estado hablando que se cumple en su propia vida, ¿no? Las personas, sin embargo, no hacen caso, ¿no? No tienen oídos para oír. Pero sin embargo sí les gustaría pasar a la inmortalidad. Todo el mundo le gustaría vivir más años. A todo el mundo si están, obviamente, tienen buena salud, por si están muy enfermos, no, pero a todo el mundo le gustaría pasar a la inmortalidad. Sin embargo, en estos días que estamos reflexionando sobre la resurrección, no prestan atención al hecho de que hay una salida, que es morir al pecado y morir en Cristo y resucitar con Él.
a una vida gloriosa, a una vida espiritual nueva, a una vida nueva, a un nuevo nacimiento. Y esa es la solución, esa es la respuesta a esos deseos que puedan tener de inmortalidad. Sin embargo, la sabiduría humana ha intentado responder a este enigma, ¿no?, de la muerte de muchas maneras a lo largo de la historia. Y aunque la muerte sigue siendo una realidad para todas esas personas ineludible, las soluciones que la sabiduría y el mundo han cambiado, ¿no?, a través de la historia, pero vamos a hacer una comparativa. He estado pensando sobre los faraones, ¿no?, y sobre la ciencia, ¿no?, que los faraones, por ejemplo, en su día se construían las grandes pirámides, ¿no?, que eran tumbas colosales que simbolizaban su poder y aspiración a la inmortalidad. Creían que sus cuerpos y pertenencias los acompañarían al más allá. Y por esa razón se momificaban, conservaban el cuerpo con la esperanza de que el alma pudiera regresar a él. Y tenían incluso sus ritos y libros funerarios, como el libro de los muertos, con instrucciones para atravesar el más allá y alcanzar una vida eterna con los dioses. Esa es la mentalidad antigua, religiosa, de los egipcios, ¿no? Hoy en día los ricos actuales se acogen a la ciencia, ¿no?, a la tecnología y a la ciencia, ¿no? Y entonces tienen lo que es la criogenia. Algunos pagan por congelar sus cuerpos o cerebros con la esperanza de que en el futuro se pueda revivir a las personas. Y otros, pues a través del transhumanismo, que hacen inversiones en proyectos para cargar la mente humana en computadoras o fusionar su mente con la máquina. Se están dando películas de esto también, ¿no?, de este tipo de cosas, y realmente el resumen es que estas personas buscan la eternidad a través del más allá y a través de la ciencia, a través de la tecnología, ¿no? Pero lo fácil que es prestar atención estos días que se está hablando de la resurrección de Cristo, que reflexionen, que mediten y que clamen a Dios para que les muestre la manera de morir al pecado y resucitar a una vida nueva y gloriosa con Cristo. Con lo fácil que es, yo creo que Jesús venció a la muerte e hizo provisión de vida eterna para todo aquel que cree en Él. Y esta es una verdad gloriosa y central del Evangelio. En Hebreos 2:14 lo dice con poder. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El problema fundamental que el hombre tiene y que la sabiduría, la filosofía no ha podido nunca resolver, que incluso Pablo dice, ¿dónde está el sabio que pueda dar respuesta a esto? Pues Jesús dio respuesta a esto. No solo enfrentó la muerte, sino que la venció en su propio terreno. Y lo hizo no para sí mismo, sino por nosotros, para que ya no tengamos que vivir esclavizados por el temor a morir. Y esto es algo tremendo. Mientras los faraones y los ricos del mundo intentan burlar o postergar la muerte con medios humanos, Cristo la desarmó completamente al entregarse en la cruz y resucitar al tercer día. Y ahora ofrece vida eterna a todo aquel que en Él cree. No una vida eterna de tecnología o recuerdos, sino una vida gloriosa, incorruptible, real, con Él. Como dice también Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en 1 Corintios, en este capítulo de la resurrección, que dice en los versículos 54 al 57, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo cambia todo. Ya no tenemos que temer a la muerte. La muerte es solo una puerta hacia la plenitud de la vida con Él. Porque para los que estamos en Cristo, hemos pasado de muerte a vida por medio de la fe en Cristo, en su obra en la cruz y su resurrección de los muertos. Amén.